Hola, buenos días de nuevo. Planteamiento y me dijeron que diera una ponencia sobre modelo de zona comercial abierta de Canarias. ¿Y por qué el modelo de zonas comerciales abiertas de Canarias? O sea, habrá que... El contenido va a ser 4 apartados, 4 grandes grupos, donde quizá para entender lo que es el modelo de zonas comerciales abiertas habría que ir a los antecedentes, a cuándo se remontan las primeras experiencias que hay de zonas comerciales abiertas. Un segundo grupo va a ser por qué las zonas comerciales abiertas son el eje del desarrollo comercial. Una tercera, haremos un histórico de todas las actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno en cuanto a las zonas comerciales abiertas. Y el cuarto grupo se va a plantear como los retos a los que se enfrenta en estos momentos las zonas comerciales. En cuanto a los antecedentes, se remonta al año 93, a 1993, con el apoyo del Gobierno de Canarias. En aquel entonces se dan 2 subvenciones, una a Secapime en Las Palmas y otra a Fedecon Tenerife, para poner en marcha 2 asociaciones. 2 asociaciones que prácticamente 28 años después siguen estando funcionando. Zona Centro en Santa Cruz de Tenerife y Zona Triana en Las Palmas de Gran Canaria. Zona Triana, y aquí se encuentran los representantes de ella, habría que felicitarlo porque han recibido este último año el Premio Nacional a la mejor zona comercial abierta de España. Es la segunda vez que lo recibe en su corta trayectoria, por lo tanto, la gestión que está desarrollando evidentemente es importante. En cuanto a Zona Centro, se ha convertido ya en un referente a nivel no solamente de la isla de Tenerife, sino a nivel regional, y por lo tanto siguen funcionando. Ya explicaré un poco más adelante por qué. También durante esa época se produce el boom del asociacionismo local. ¿Por qué asociacionismo local? Se pasa de un asociacionismo o de organizaciones empresariales basadas en sectores a asociaciones donde el punto común se desarrolla en un municipio, en un entorno determinado, pero con una característica común. Son asociaciones reivindicativas, en la mayoría de los casos, asociaciones sin ningún tipo de cuota, con un elemento característico que es el presidencialismo, y por lo tanto muchas de ellas al cabo del tiempo pues desaparecen o no tienen recorrido. Ha sido 35 segundos donde han aparecido muchas de esas asociaciones, podríamos estar 10 minutos y todavía seguirían estando muchas más. Por lo tanto, esa era la situación en esos momentos. Hablamos de finales de los 90, principios del 2000. En esa situación se plantea por parte del Gobierno de Canarias, a principios de este siglo, la necesidad de poner en marcha las zonas comerciales abiertas como eje de desarrollo del comercio local. ¿Y por qué? Veníamos de una etapa donde se habían instalado aquí en Canarias prácticamente todos los centros comerciales y grandes superficies posibles, sin un ordenamiento territorial ni normativo que lo organizara. Por lo tanto, había una situación que estaba afectando pues, al sector comercial, a las pymes comerciales. Esas zonas comerciales o ese desarrollo se basa en 4 aspectos o 4 variables. ¿Por qué? El primer por qué. La actividad comercial estaba concentrada en zonas históricas, principalmente, y la actividad aquí en Canarias, si lo vemos, se concentra tradicionalmente en los núcleos históricos, en los más importantes, en los mayores. Hay poca presencia en lo que son zonas de medianía o zonas rurales, por lo menos en ese momento. Evidentemente, con el paso del tiempo se han ido creando nuevas áreas comerciales, sobre todo principalmente en las zonas turísticas. Un segundo elemento es lo que comentaba, aparecen centros comerciales, grandes superficies, cambian los hábitos de consumo del consumidor, se pasa de consumir en lo que era en el comercio tradicional a consumir o a desplazarse parte de ese consumo a los centros comerciales. Hay que tener en cuenta que la primera implantación en Tenerife fue en el año 91 de un Alcampo y eso generó en el área metropolitana Santa Cruz Laguna en los 4 años siguientes la desaparición del 25% de las pymes comerciales. Por lo tanto,
Esa es una segunda situación. Una tercera es la desertización. Consecuencia de esa desaparición de ese pequeño comercio, se empieza a producir una desertización de las zonas comerciales de los núcleos tradicionales y, sobre todo, un deterioro del mismo. ¿Qué hace el Gobierno? A partir de ese momento, pues decide actuar sobre el entorno. ¿Y cómo actúa sobre el entorno o cómo decide actuar? Pues con una serie de medidas. Se desarrollan varios programas sectoriales, se hace un planteamiento para el desarrollo de zonas comerciales abiertas, planes de actuación y, sobre todo, líneas de apoyo. Líneas de apoyo tanto de unidades gerenciales como de dinamización. Si me abre la primera. En cuanto a la primera cuestión, vamos a ver si va para atrás. Vale, el planteamiento del desarrollo de las zonas comerciales abiertas. Bueno, ahí en el planteamiento se basa en tres aspectos concretos. Se plantea por parte del Gobierno una buena ordenación del territorio, territorial del comercio. Se realiza un programa de actuaciones, que es el que veremos a continuación, y se realizan programas especiales de actuación dirigidos a las zonas de la periferia urbana. Ese es un primer planteamiento que hace para el desarrollo de esas zonas comerciales. A continuación, se desarrolla un primer programa sectorial programa sectorial para la potenciación de las zonas comerciales abiertas. Es el primer programa que desarrolla el Gobierno de Canarias para el periodo 2002-2008, y ahí se pone por primera vez, se hace una definición de lo que es una zona comercial abierta. Una definición que, curiosamente, quédense con esta primera, que denomina que una zona comercial abierta es una calle o conjunto de calles, peatonales o no, que aglomeren o concentren una parte relevante de la actividad comercial del municipio y que permitía introducir medidas comunes de gestión. Esa es una primera definición que hace el Gobierno de Canarias sobre las zonas comerciales abiertas. Y en ese programa sectorial se desarrolla una serie de proyectos de equipamiento básico en diferentes áreas, y un proyecto que contribuye a la armonización de esas zonas comunes, ¿no?, a través de la estética y la uniformidad. Pero, no sé por qué pasa. Vale. El plan de actuaciones, un segundo grupo que se desarrolla entre el 2007 y 2013, es un plan de actuaciones dirigido a 6 áreas en concreto, que es la orientación e información, la formación, la ordenación del territorio, el desarrollo comercial, emprendeduría, innovación y calidad, cooperación empresarial y fomento de actividades comerciales. Cada uno de esos puntos, no me voy a extender, cada uno de esos puntos tenía a su vez se desglosaba en una serie de actividades que se venían a desarrollar. Pero se desarrolla después, a continuación, otro plan de actuación plurianual, que es del 2010 a 2013. Les decía que se quedaran con la definición que había anteriormente, donde solamente hablaban de comercio. Si se tiene en cuenta, en ese primer momento no se está implicando a otros actores económicos que participaban en el desarrollo de ese entorno. En esta segunda definición se viene a hablar de un área urbana a cielo abierto, claramente delimitada, con determinadas características de oferta, demanda, gestión y entorno, y donde exista una concentración relevante y mayoritaria de la actividad comercial. Pero es que además ya incluía la restauración, el ocio y otras actividades complementarias, que permitiría desarrollar las acciones previstas en el presente programa. Ese era el siguiente programa, y durante todos estos años, pues prácticamente hasta el 2011, hubo un intervalo después de 4 años donde no hubo ningún tipo de ayuda a las zonas comerciales, pero durante toda esa primera década hay una serie de líneas de ayuda para la creación de unidades gerenciales y para la dinamización de las zonas comerciales abiertas. Este era el panorama con el que nos encontramos. Panorama que nos encontramos hasta el presente.
¿Y cuál es el presente? ¿Y cuáles son los retos a los que se encuentra o a los que se enfrenta ahora mismo las zonas comerciales abiertas? Por la implicación de otros actores económicos. Tengan en cuenta que 20 años después seguimos hablando de la necesidad de que participen otros actores económicos, ocio, restauración, en la gestión de una zona comercial abierta. Eso que planteaba el Gobierno en su momento, hoy en día no existe un área dentro del Gobierno que aglutine tanto al comercio como a la restauración, al ocio, y digamos a todos aquellos servicios, todas aquellas actividades de servicio que participan en una zona comercial abierta. Por lo tanto, seguimos todavía pendientes de esa implicación. Pero una segunda es la profesionalización. A pesar de la creación de tantas unidades gerenciales y de tanto apoyo por parte de la Dirección General de Comercio, hoy en día siguen existiendo asociaciones que aquí vienen a confundir lo que es la asociación con una zona comercial abierta, pero siguen existiendo asociaciones que no están profesionalizadas y que pretenden ser o erigirse en los representantes de una zona comercial abierta. Por lo tanto, es necesaria una profesionalización de las mismas, pero profesionalización que va ligada a la autofinanciación. Se podría contar con los dedos de una mano aquellas zonas comerciales en Canarias que se pueden mantener solamente con los ingresos o con las cuotas de sus asociados. Dos ejemplos están aquí y vuelvo a lo que había en su origen. Zona Triana en Las Palmas y Zona Centro en Santa Cruz son dos de esas asociaciones que en este momento, si no hubiera ningún tipo de ayuda, podrían mantener y seguir manteniendo una actividad en las mismas. El retorno es un reto que tienen las zonas comerciales, el retorno al centro de la ciudad de grupos empresariales, de grandes empresas, grandes marcas, que ahora están volviendo al centro de la ciudad. Ya se había producido hace unos años, pero quizás ahora, con la situación de pandemia y con los nuevos hábitos de consumo, todavía se va a producir un retorno mayor. Aquí el reto por parte de la zona comercial abierta es compaginar o coordinar que traer esas grandes empresas, pero que sean tractores para el resto de las pymes que están trabajando en esa zona comercial. Por lo tanto, ese es otro de los retos que hay. Colaboración público-privada. Pues la colaboración público-privada es una de las asignaturas pendientes en la zona comercial. A ver si pueden abrir aquí. Aquí hubo, bueno, esto es una denominación que ha sacado el Estado en España, lo que son las áreas de promoción económica, ahí viene la definición. Esto intenta ser lo que en el mundo anglosajón son los BID, que se están desarrollando, sobre todo con bastante éxito en zonas como Canadá y en algunas zonas de Estados Unidos. Aquí se ha intentado poner en marcha desde hace años, llevamos más de 25 años intentando poner en marcha ese proyecto de colaboración público-privada. Hubo una experiencia previa aquí en Tenerife, sobre todo en Zona Centro. De hecho, Zona Centro en este momento tiene una agrupación de interés económica donde el 50% es participación del Ayuntamiento de Santa Cruz a través de la Sociedad de Desarrollo y el otro 50% es por Zona Centro. Pero evidentemente, aparte de alguna actuación que se hizo en su momento, cuando se creó en el 2011-2012, ha estado paralizada. Si no hay voluntad por parte de una de las partes, evidentemente no funciona. Aquí, esta experiencia que se está desarrollando, sobre todo se ha puesto en marcha algo en Cataluña, es la que lleva más adelantado el tema de la colaboración público-privada y, por lo tanto, es un modelo que se va a intentar en los próximos años. El otro es si vuelven para atrás, ahí, los nuevos formatos comerciales. En los nuevos formatos comerciales, el e-commerce lo hemos visto durante la etapa de la pandemia,
Esta es la evolución del e-commerce en Canarias. Prácticamente 900.000 personas han estado comprando durante la etapa de la pandemia. Ahí pone 2019, pero creo que es 2020. De todas maneras, los datos, el que quiera ampliar información, ahí está la fuente. Se viene desglosado inclusive en qué sectores se ha estado comprando, subsectores, actividades, pero este ha sido el crecimiento. Y personas, o sea, el porcentaje, si lo podemos ver, en Canarias es el 50%, se está todavía lejos de a nivel nacional y sobre todo a nivel de la Unión Europea. Ha habido un crecimiento exponencial desde el 2016 a 2020, pero evidentemente es uno de los retos con los que se va a enfrentar las pymes ahora mismo en Canarias. A ver si volvemos para atrás. Vale. Esto nos lleva a la digitalización. Se ha estado hablando hoy a lo largo del día de la digitalización. Digitalización no es informatizar un comercio. La informatización hoy en día prácticamente cualquier pyme que se instala o que está tiene un equipo informático, pero nosotros planteamos la digitalización como algo más. Se ha hablado, y por parte del presidente a nivel nacional lo ha comentado, y algunos de los que me han precedido han hablado también de la digitalización, de combinar el online con el offline, de la omnicanalidad. Y en ese sentido, desde la Federación vamos a poner en marcha ahora un programa piloto con 412 comercios en la isla de Tenerife para digitalizarlo. Pero vuelvo a insistir, no es ponerle un equipo informático y lo que hay que decirle al establecimiento que el equipo que tiene hay que utilizarlo para comunicarse con sus clientes, para ofertar sus productos, para utilizar las redes, inclusive el WhatsApp. Pero bueno, hay una fórmula nueva que nosotros consideramos digitalizar para seguir estando abierto al público, a pie de calle. Y por último, pues se comentaba anteriormente, la implantación de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El reto que hay ahora mismo son 17 objetivos, se planteó por parte de las Naciones Unidas en el 2015, a 15 años vista, en donde el objetivo principal pues es la colaboración entre los distintos sectores que participan, entre los distintos sectores. Pues dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible, el sector comercial, el comercio, a nivel nacional ha considerado de esos 17, 7 que se tiene que basar el sector comercial, donde hay un decálogo de compromisos. Yo solamente voy a nombrar los compromisos porque después hay las tendencias del sector y las buenas prácticas que tiene que desarrollar cada uno de estos. Pero el primero, la igualdad de género. Bueno, se va al último. Ahí. Bueno, pues se lo voy a nombrar. El primero es la igualdad de género. En la igualdad de género el sector se plantea dos compromisos. Dos compromisos que avanzará en la desaparición de la brecha salarial entre hombres y mujeres y que trabajará para incrementar el porcentaje de mujeres ocupando puestos gerenciales o de dirección en la empresa. Ese es el primer objetivo. El segundo es que trabajará, el segundo es el 8, que es por trabajo decente y crecimiento económico, que significa que el sector impulsará la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y el comercio colaborará con el desarrollo social y económico de las comunidades donde opera. El tercero es industria, innovación e infraestructura. Ahí básicamente es que el sector promoverá el I+D+I como vía para mejorar la actividad y generar empleo de calidad. El siguiente es ciudades y comunidades sostenibles. Aquí hago un inciso, o sea, el tema de que el sector se plantee estos 7 objetivos, ahí también va que el gobierno o las administraciones locales se impliquen también en estos objetivos.
Este es que el comercio promoverá la reducción del impacto de la distribución de mercancías en los entornos urbanos. El quinto, de producción y consumo responsable, es que el comercio colaborará con las administraciones públicas y otros agentes en la reducción del desperdicio alimentario en toda la cadena de valor. Y el sector impulsará la economía circular y reducirá el impacto asociado a los residuos. El de producción. Ahí se ha repetido. Bueno, el 13 sería acción por el clima. El sector trabajará por la reducción de emisiones generadas fruto de su actividad. Y el último, que es la alianza para lograr los objetivos, que colaborará con otras organizaciones y otros sectores para crear alianzas con grupos de interés, ¿no? con la finalidad de conseguir la agenda para el 2030. Bueno, en resumidas cuentas, ¿cuál es el objetivo o los retos que nos planteamos? Pues intentar seguir atrayendo a las zonas comerciales al nuevo consumidor. El nuevo consumidor que es joven, que mira por la sostenibilidad, que mira por el medio ambiente, que es responsable en su consumo, que ya valora aquellos servicios donde se sirve pues, un alimento más sano. De ahí la aparición de muchos nuevos negocios, nuevas vías de negocio, y por lo tanto es el reto al que nos planteamos pues, los que solemos gestionar las zonas comerciales abiertas. Por mi parte, pues nada más, muchas gracias y buenos días.